La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es lunes 21 de junio. Ayer se produjo una doble conmemoración en nuestro país. Por un lado, el Día del Padre, por otro lado, el Día Mundial del Refugiado. Coinciden estas fechas, es una coincidencia ciertamente, pero su impacto no es casual. Millones de padres venezolanos están hoy viviendo fuera, más allá de nuestras fronteras, sufriendo muchas veces los impactos de la discriminación y de la xenofobia, porque se vieron obligados, se vieron aventados a buscar más allá del suelo patrio el sustento para sus hijos. Eso lo comentamos ayer. Realmente dura, muy dura la situación de los migrantes, de los refugiados venezolanos, y muy dura también la situación de quienes estamos aquí adentro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo no sé si ustedes han unido como quien pasa un lápiz por los distintos puntos de una figura. Yo no sé si ustedes habrán hecho ese ejercicio, pero fíjense, hace 6 días el Colegio de Médicos del Estado Zulia denunció que el Hospital Universitario de Maracaibo estaba colapsado ya, que no aguantaba más, que no soportaba más la carga del peso de la pandemia. Eso en Maracaibo. En la otra punta de Venezuela, en Carúpano, el hospital de Carúpano, el humilde hospital de Carúpano, también se consideraba en situación de colapso total. Ya no aguantaba tampoco, la totalidad de sus camas estaban ocupadas tanto en cuidados intensivos como en la sala de COVID. Eso, repito, lo podríamos decir Venezuela de punta a punta. En la mitad está la situación durísima de Centro Occidente, en Lara. En este fin de semana vimos cómo decenas de familias estaban angustiadas porque tenían que sacar aceleradamente a sus parientes de las clínicas privadas, porque se agotó el oxígeno. Sí, el oxígeno. Usted sabe que, bueno, estamos en un país donde el gobierno mandó gandolas y gandolas de oxígeno medicinal para Brasil para auxiliar la situación que tenían en el estado fronterizo de Minas Gerais. ¿Qué te puedo decir? Lo cierto es que así pasaron la noche del sábado y la noche del domingo en Barquisimeto. Pero al lado, en Portuguesa, había otro motivo distinto de indignación. Fue detectada una operación mediante la cual, detectada y denunciada públicamente, una operación mediante la cual se suministró más de 2 centenares de vacunas, si mal no recuerdo, a la estructura del PSUV que está trabajando en las elecciones internas de esa organización política. Caramba, yo por supuesto cuando recibí la información la retuiteé de inmediato una vez que la confirmé, y lo que planteaba era qué posibilidad habría de que la ONU, la Cruz Roja Internacional, la UNICEF, algún organismo con la entidad suficiente pudiese investigar eso, porque es algo demasiado grave, y ya no
no se trata de acusaciones en el aire de tal o cual dirigente opositor. Se trata de audios, las mismas autoridades pesubistas, bueno, circulando, convocando a su gente. Por ahí estaba un alcalde también premiando a sus VC, dándole un día y una institución para que fueran vacunados ellos, exclusivamente ellos. Entiéndase que esta es una situación extremadamente grave, que esta es una situación potencialmente generadora de violencia. Esto es extremadamente grave. Digo esto porque imagínense ustedes estar en una situación en la que un familiar está grave, muy grave. Y está grave porque se enfermó y se enfermó porque calificando para ella no tuvo acceso a la vacuna. Y de repente se entera que en la casa del lado están vacunando a la nomenclatura, a la estructura del partido. Desgraciadamente una situación como esa es terrible y nos coloca en el borde de la fractura de la convivencia. ¿Qué más hay que decir? Bueno, tengo que decir además en el inicio de este programa de hoy que teníamos concertada para hoy una conversación con la colega periodista Scarlett Soto. Scarlett Soto denunció a través de la red social Twitter haber sido víctima de una detención arbitraria, de una agresión y finalmente de un atraco por parte de elementos de la policía del Estado Bolívar. Tenemos en línea a Scarlett Soto. Aló, Scarlett. Buenas tardes. Disculpa, lo que pasa es que me llamaron y estaba allí con una entrevista y se extendió un poquito. No te preocupes, estamos en línea en este momento. ¿Podemos ir al aire? Sí. Perfecto. Si quieres me llama el caso. No, perfecto, te llamamos en un segundo. Estábamos por lamentar el no poder comunicarnos con Scarlett Soto. Nos acaba de llamar, ya está ubicable. Repito, Scarlett Soto es una periodista de Ciudad Bolívar que fue víctima de una operación de detención arbitraria, agresión física y finalmente atraco, robo por parte de una comisión policial en una alcabala. La detuvieron en una alcabala y se la llevaron luego al comando donde terminaron la agresión y el despojo. Vamos a comunicarnos con Scarlett Soto. ¿Aló? ¿Aló? Scarlett, estamos ya al aire y... No. Aló, Scarlett, estamos ya al aire y te está escuchando la audiencia de Radio Caracas Radio. Por favor, comparte qué fue lo que ocurrió y que transmitiste hoy a través de ese dramático hilo en la red social Twitter. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, Jesús, para ti y para toda tu audiencia de RCR Caracas Radio. Bueno, realmente lo escribo como una película de terror, odisea. Realmente fue un abuso policial, una agresión, un procedimiento totalmente ilegal, fuera del marco de la ley. Todo ocurrió el sábado a las 11:35 de la noche, acá en Ciudad Bolívar, en la intersección de dos avenidas, la Avenida España y la Avenida Menca de Leoni. Un punto policial móvil a oscuras, estaba totalmente oscuro, alumbrando con linternas. Allí nos dicen que nos estacionemos a la derecha, le dicen al conductor que se baje inmediatamente del vehículo, se abre el maletero, allí revisan, ven unas mantequillas y de inmediato piden que le den mantequilla. O sea, la matraca, como decimos popularmente. De inmediato el conductor le dice que le puede dar 2 mantequillas. Él dice que no, el funcionario policial dice que no porque son varios. Ok, le dice que le dé dólares en efectivo, le dice que no cuenta con esa moneda americana en ese momento, y él de inmediato le comenta que saque los bolsillos para él cerciorarse que no tiene. En efecto fue así, no tenía dólares. De inmediato le dice, vamos para el comando, es decir, para el Centro de Coordinación Policial Pisas del Orinoco, ente adscrito a la Policía del Estado Bolívar.
pasó un lapso como de 10 minutos, yo veo que están pasando varios vehículos y no los detienen. Y a otros le dicen, así como los amigotes, los amigos, como decimos nosotros. Hola, ¿cómo estás? Ah, dale, amigo, dale. Yo me bajo y le digo, buenas noches, funcionario. Cuénteme qué va a hacer con nosotros. ¿Seguimos nuestro camino o tenemos que dirigirnos a otro sitio? El funcionario se molestó por esa pregunta tan simple y me dice, señorita, vamos al comando, pero ya. Y no, ok, viene otro vehículo, no lo revisan ni nada y nos llevan al comando. ¿En calidad de qué? Hasta el día de hoy no sé. No sé, porque no hubo una detención en flagrancia, no hubo ningún tipo de delito. O sea, realmente fue un procedimiento fuera del marco de la ley. O sea, fue algo ilegal. Fue prácticamente como un secuestro, así lo denomino yo. Porque realmente no hubo un delito que nosotros realmente hayamos cometido. Simplemente a esa hora ellos alegaban que era andábamos en semana radical a esa hora de la noche. Si tienes alguna pregunta. En realidad, quisiera, en aras del tiempo, que nos refirieras qué pasó una vez en el comando. Entiendo que te esposaron a la reja de una celda. Entiendo que hubo agresión física y abuso físico. Entiendo también que al final te robaron un dinero. ¿Eso es así o interpretamos mal la información? No, completamente, 100% veraz. Me llevan el comando, de inmediato yo llego, para resumirte por cuestión del tiempo. Llegamos, me dicen que me meta a una oficina, métete para la oficina para que te revisen. Y digo, por favor, métete. Allí está una funcionaria, le entrego, dame el bolso, se lo entrego, pero le alerto, hago hincapié y le digo que allí tengo $400 americanos en efectivo, banda azul, y tengo $50 de baja denominación. Ella, y cierro el bolso, ella se molesta, me agrede verbalmente, se pone súper alterada y yo le manifiesto a la funcionaria de que no voy a permitir su grito y me salgo. Inmediatamente ella sale súper alterada, diciendo palabras obscenas en mi contra, viene otro funcionario, me maltrata, me agrede, y de allí él me lleva a los golpes a un pasillo, conjuntamente con la funcionaria Catherine García, porque es el único nombre que yo logré obtener en ese centro de coordinación policial. Todos, como 5, 7, 8 funcionarios, incluida ella, me meten al final del pasillo donde está la celda de los delincuentes comunes. Allí me golpearon, me maltrataron, me tiraron, me arrodillaron, me tomaron del pelo, me bajaron la cabeza, me golpearon hasta que se cansaron, hasta que uno de ellos entró en conciencia y dijo, ya basta, Curso, ya basta, déjenla en paz. Ya basta. Allí yo, obviamente, llorando, con impotencia, con rabia por todo lo que me han hecho. Luego de eso, me esposan y me detienen allí y me colocan la esposa a la reja del calabozo que está allí. Posteriormente me hacen una revisión, me sacan $300 que yo logré ocultar para que no me lo robaran, me lo hurtaran, porque sé cómo actúan los funcionarios policiales, no en su mayoría, pero sí la gran mayoría, valga la redundancia. Y allí me tocan mis partes íntimas, los senos. Allí es donde me preguntan si tengo los senos operados, si tengo liposucción, si tengo el pompis hecho y todo aquello. Un abuso, totalmente. Después que me maltrataron verbalmente, físicamente, psicológicamente. Y después ahora, ellos son las víctimas. Ahora dicen que yo agredí a la funcionaria Catherine García, a pesar de ello que ellos nos pasaron el procedimiento de la fiscalía con competencia porque no tenían nada que argumentar. Y finalmente solicitaban $300 para liberarnos, a pesar de que no había ninguna detención legal. Luego dicen que nos van a liberar a las 5:30 de la mañana, pero así a puerta cerrada nos dicen que bueno, nos van a liberar, me van a liberar, pero que no hagan ningún ruido, que no denuncie, que no diga nada en las redes sociales, algo que yo no di respuesta porque no lo iba a hacer, y fue lo que hice la denuncia y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. El día de hoy acudí ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, formulé mi denuncia, fui al médico forense para que me hiciera la evaluación, ya se hizo, ahora corresponde
que la Fiscalía de Derechos Fundamentales siga el proceso para hacer justicia, porque ya basta de impunidad, ya basta que los funcionarios policiales quieran arremeter contra los ciudadanos de bien de este país, mientras los delincuentes están haciendo de las suyas a diestra y siniestra. Ya basta. Scarlett, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas utilizado esta humilde tribuna para comunicar a todo el país, no solamente la agresión de la que fuiste objeto, sino la valentía, el coraje ciudadano que has tenido para hacer la denuncia formal y para exigir justicia. Un gran abrazo, buenas tardes, y aquí estamos pendientes y a la orden de informar todas las incidencias de este proceso. Gracias, feliz tarde por el apoyo y bueno, en contacto. Saludos. Scarlett Soto. Scarlett Soto es periodista, es locutora, ella vive y trabaja en Ciudad Bolívar y nos acaba de referir entonces cómo en una supuesta alcabala, digo supuesta porque existe un reglamento de alcabala, incluso de las alcabalas móviles, eso existe, y existe no por casualidad, sino porque fue precisamente en una alcabala chimba de la policía, cuando era alcalde mayor el señor Juan Barreto, donde secuestraron a los hermanitos Fadul, los que luego aparecieron asesinados. A partir de ese horrendo hecho, se redactó y se aprobó y se divulgó un supuesto reglamento de alcabalas móviles. Bueno, nos dice la colega Soto que en una alcabala que estaba en un escondrijo, en realidad un lugar oscuro, en realidad no una alcabala, más bien una suerte de emboscada, es detenida con cualquier pretexto, intentan quitarle unas pertenencias, no permiten que eso ocurra, se los llevan para el comando, en el comando la golpean, la irrespetan, la manosean, y luego la atracan. Luego le quitan $100 en efectivo y después le pensaban quitar, estaban pidiendo 300 más para liberarla. Una situación clásica de secuestro. Los secuestradores pidiendo rescate. Nos dice la colega Scarlett Soto que ya puso la denuncia y que va a seguir hasta sus últimas consecuencias. Yo simplemente reitero pues nuestro agradecimiento como periodistas, como comunicadores populares, de que haya utilizado esta humilde tribuna para hacer este planteamiento, y creo que nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar sobre esto, porque aquí en realidad lo novedoso es que la víctima se haya atrevido a alzar la voz, pero esto que está ocurriendo, esto que ella denuncia, está ocurriendo en forma masiva en el país. Y eso tiene que ser abordado. Ese va a ser el tema de nuestro programa de hoy. Cuando son las 6:22 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos hacemos una pregunta. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de los derechos humanos, existe un protocolo internacional que excede la ubicación del perpetrador directo. Está muy bien conseguir al policía abusador o al soldado abusador, pero además ese protocolo internacional establece la necesidad de ubicar cuál es la cadena de mando, quiénes son los responsables últimos de esa situación.
Bueno, lo mismo debería valer, por cierto, para este drama llamado la matraca policial, porque, repito, ya no se trata de un exabrupto puntual, de una oveja descarriada, de una manzana podrida. No, se trata de una práctica generalizada. Entonces, ¿dónde está la cadena de mando? ¿Qué es lo que manda la cadena de mando? ¿Dónde está la jerarquía que debería supervisar? Si tiene que ver con el asunto, si están cobrando por el asunto, son parte del problema. Y si no supervisan, también son parte del problema. Esa pregunta se la hacemos al abogado criminalista Luis Izquiel, un estudioso del sistema judicial venezolano. Luis, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, a la luz de esto que estamos refiriendo, el caso de la colega Scarlett Soto en Ciudad Bolívar y toda esta situación a nivel nacional, ¿qué mirada sistémica podemos dar sobre el tema de la matraca? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Ciertamente, como señalas, ya pareciera una pandemia, lo de la corrupción policial en el país, que además se manifiesta de manera muy particular en el tema de las alcabalas, ¿no? Las alcabalas policiales. Que, por cierto, hace muchos años, si mal no recuerdo, fue a raíz de la muerte de los niños Fadul, que los capturaron en una alcabala falsa. A raíz de ese evento, en Venezuela supuestamente se regularizó cómo se debe montar una alcabala y cuáles son los requisitos para que los policías estén en la calle en uno de estos puestos de vigilancia. Pero nada de eso se está cumpliendo hoy en el país. Y yo coincido contigo en que los responsables no son solo los funcionarios policiales que a través de la corrupción le exigen dinero a los ciudadanos ante distintas circunstancias, sino que también son los que tienen conocimiento de esa realidad, que además es pública y notoria, y no toman cartas en el asunto. Tú mencionabas a los superiores de los cuerpos de policía, y ciertamente para mí esos son corresponsables también, pero también, por ejemplo, quienes hoy tienen la dirección de las instituciones del sistema de justicia, que deberían procesar las denuncias ciudadanas y abrir averiguaciones y condenar a estos funcionarios que están ejerciendo actos de corrupción o matraca, como se dice coloquialmente, en su actividad. Y eso no se está viendo, hay una impunidad total en este tipo de casos. Estamos conversando con el criminólogo Luis Izquiel, abogado y criminólogo Luis Izquiel, una persona que ha estudiado, ha investigado y ha escrito de manera profusa y pedagógica sobre la situación del sistema de administración de justicia en nuestro país. Luis, por supuesto que cuando estamos hablando de la situación del cara a cara, del ciudadano en la alcabala, del ciudadano ya en la emboscada, por así decirlo, no estamos pensando en la posibilidad de que el ciudadano allí, digamos, se rebele frente al corrupto, porque el corrupto tiene chapa, tiene arma, tiene patrulla, tiene los elementos de la violencia a su favor, y además siempre la posibilidad, como en nuestro país desgraciadamente las patrullas y los policías no tienen las cámaras que graban y transmiten en tiempo real cualquier operación, bueno, se ven escudados también por la falta de transparencia. Pero más allá de del vejamen, sería posible, sería pensable el que el ciudadano pudiera accionar, pero para eso hace falta lo que tú decías, pues un ministerio público que funcione, ¿no? Una oficina de atención a la víctima que funcione. ¿Qué diligencias puede y debe hacer un ciudadano ante una situación como esta? Sí, Chugo, la primera acción que debería tener un ciudadano es recurrir a la institución a la que pertenece el funcionario policial corrupto. Antes habían unas oficinas que se llamaban de asuntos internos, que tramitaban esas denuncias en el interior de los cuerpos de policía, y eso medianamente funcionaba. Cuando un ciudadano iba a esas oficinas, llamaban al funcionario denunciado y había un trámite que mal que bien funcionaba, pues. Y también tiene la opción el ciudadano que es objeto de una matraca o de un acto de corrupción policial de ir al Ministerio Público a denunciar un delito, porque eso es un delito establecido en la ley contra la corrupción. El problema es el mal funcionamiento de las instituciones que estamos señalando. Pero otra cosa que puede hacer el ciudadano común, y es algo que no es tan fácil, pero es una opción que tiene, es enterarse de un poco de cuál es la legalidad en el país.
es difícil oponerle algún tipo de ley, de norma a un funcionario corrupto que está en una alcabala y que tiene toda una superioridad frente al ciudadano. Pero bueno, es algo que podría hacerse. Por ejemplo, para la inspección personal, para que un funcionario pueda revisar a un ciudadano, tiene que indicarle qué está buscando, qué objeto está buscando, de qué sospecha. Es decir, no lo puede hacer porque le dé la gana. Por lo menos eso es lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y lo mismo para revisar un vehículo. Y además, para efectuar la revisión personal y la del vehículo, el funcionario tendría que hacerse acompañar también de testigos. Eso prácticamente no se cumple, pero eso es lo que está en la norma. Y bueno, y un ciudadano podría señalarle al funcionario policial que ese es el deber ser. Ahora, repito, sabemos cuál es la situación de superioridad de estos funcionarios que están amparados además de una total impunidad. Luis, nos preguntan acá a través de las redes sociales sobre otra institución que debería de alguna manera velar por la suerte del ciudadano que es atropellado, que es mermado en sus derechos. ¿Qué pasa con eso llamado Defensoría del Pueblo? ¿Qué ocurre con esa institución? ¿Qué utilidad debería tener y no tiene? No, eso no existe, Chugo. O sea, existe nominalmente, hay un edificio allí y hay un señor que Nicolás Maduro designó o hizo designar. Pero en la práctica eso no le dice nada al ciudadano, es una institución inexistente. Imagínate tú con la cantidad de transgresiones y atropellos a la ciudadanía, cuál sería el trabajo inmenso que debería tener una institución que defienda al ciudadano, pero lamentablemente existe solamente en lo nominal. Y volviendo, Chugo, al tema de la corrupción policial, este es un asunto de fondo, es decir, quienes le pagan $3, $4 mensuales a un funcionario policial, tiene que saber que ese funcionario policial con esos $4 no tiene para comer él mismo, no tiene para subsistir un mes, y mucho menos para darle de comer a su familia. Y esto no es justificativo de nada, pero en la realidad, si tú mandas a la calle a una cantidad de funcionarios que ganan $4, $5, $3 mensuales, bueno, tú sabes que esos señores, ante la capacidad del Estado para mantenerlos a ellos, bueno, van a buscar en buena parte de ellos en la ciudadanía cometer actos de corrupción para tratar de sobrevivir. Repito, no se justifica, pero eso es lo que termina ocurriendo en la realidad. Entonces, esos también son responsables, los que destruyeron el sistema salarial del funcionario policial en Venezuela y que pretenden que le van a dar una pistola a un individuo, una insignia y una autoridad, le van a pagar $4 mensuales y además creen que no van a cometer actos de corrupción. Claro, ese es parte del problema de fondo aquí. Claro. Estamos conversando con el abogado criminólogo Luis Isquiel y nos dice una gran verdad, nos dice, si tú lanzas a la calle a unos policías, por cierto, mal entrenados, por cierto, mal incorporados a la institución policial, existen algunos artículos de ley que prohíben, por ejemplo, el que un funcionario dado de baja en una institución por mal comportamiento o por investigación abierta sea reenganchado en otro cuerpo policial. Aquí no ocurre que eso no se respeta y esos funcionarios mala conducta son reciclados permanentemente. Bueno, y eso que dice Luis es absolutamente correcto, pues con esos salarios tan bajos, prácticamente son el látigo, no la excusa, porque no hay excusa posible, pero sí son el látigo que los lanza a lo que para el ciudadano común es el rebusque, para el policía corrupto es la matraca, que se entienda. Finalmente, Luis, una pregunta que es lógico hacerse. Si bien es cierto, si es una verdad el tamaño de un templo, esto que nos estás diciendo, si tienes unos policías que están ganando $2 mensuales, $3 mensuales, $4 mensuales, y los lanzas a la calle con radio, pistola y chapa, prácticamente a redondearse pues a expensas del ciudadano, ¿cómo se explica el hecho de que prácticamente cada día el gobierno cree nuevas policías con los magros presupuestos? Porque según varias investigaciones, recuerdo ahora una realizada por el especialista Keiber Ávila,
está ocurriendo algo que nunca había ocurrido en nuestro país. En nuestro país siempre hubo déficit de policías porque al no haber suficientes recursos para pagarle a más policías, había menos policías de lo que se necesitaba. Hoy nuestro país está por encima de la media de los policías a nivel internacional, de la cantidad de policías, porque todos los días crean un cuerpo distinto. Pareciera que el objetivo de eso no es combatir el AMPA, esa no sería su misión, sino su misión es precisamente mantener control social, hostigar al ciudadano. Esas policías creadas a trancas y barrancas, cobrando mal, por supuesto, porque no hay presupuesto para crearlas como debiera ser, terminan en eso. ¿Hay alguna relación de causalidad en esto que estamos diciendo? ¿Es simple consecuencia de la improvisación o forma parte de un diseño de control social? Sí, estoy de acuerdo. En los últimos tiempos han crecido las nóminas de las policías en el país de una forma desmesurada. Se ha preferido la cantidad a la calidad del funcionario. Y coincido también en que eso podría responder a una necesidad de tener mayor cantidad de funcionarios para el control social, para evitar la protesta por el agua, la protesta por el gas, la protesta por la cantidad de problemas que existen en Venezuela. Entonces, son funcionarios muy mal pagados, como lo venimos señalando, pero pareciera que el premio que les dan es colocarlos en alcabalas o colocarlos en las calles con licencia o carta blanca para matraquear, para quitarle dinero a los ciudadanos honestos y trabajadores. Es una cosa bastante perversa. Por otra parte, Chugo, habría que revisar también el tema de las nóminas policiales, porque también hay denuncias de una cantidad de individuos que están en nóminas y pasan a engrosar el número de funcionarios, por lo menos en el papel, pero que en las calles realmente no trabajan de policía, sino que a veces son de estos grupos parapoliciales que tiene el gobierno, que cumplen una doble función. Pues durante un tiempo están encapuchados y son colectivos, por ejemplo, y durante otro tiempo, en algunas coyunturas, pueden uniformarse y entonces sí pasar a formar parte. Con Luis Isquiel, la conexión es difícil. Creo que se nos cayó la comunicación. Nos decía que además del tema de los bajos salarios, que además del tema de la hipertrofia policial, está el asunto del abultamiento de las nóminas de los cuerpos policiales, al introducir dentro de estas nóminas, dentro de estas filas, a sujetos que no son profesionales de la policía, que no son en realidad agentes del orden, sino que forman parte de estos grupos paramilitares oficialistas, mal llamados colectivos. Esta es la parte final de lo que le escuchábamos a el abogado criminalista Luis Isquiel. Como pueden darse cuenta, entonces, no es sencillo este tema de la matraca policial. No es simplemente un asunto de que te encontraste por casualidad y mala suerte un policía abusador en tu camino. Aquí hay un tema de diseño. Aquí a estos tipos no les interesa que haya fuerza pública en la calle para combatir al AMPA. Esa no es su misión. Su misión es precisamente hostigar al ciudadano, es paralizar al ciudadano, es vejar al ciudadano. Y por eso crean policías a trancas y barrancas, magnifican sus nóminas, abultan sus nóminas, pagando sueldos de hambre, para que, repito, estos sujetos vayan luego a redondear, entre comillas, su ingreso. ¿Cómo? Bueno, desgraciadamente no es trabajando más. Desgraciadamente es a expensas del ciudadano. Repito, ciudadano común y corriente, para usted que me está escuchando, es el rebusque. ¿Por qué el rebusque? Bueno, porque es que casi nadie tiene una plaza de trabajo en la economía formal. Eso casi no existe. Y la que existe paga muy mal. Entonces hay que tener 2, 3, 4 trabajos para medio comer. Pero eso es lo que hace usted, ciudadano de a pie. Eso es lo que hacemos usted y yo, ciudadanos normales. Pero en el mundo de las mafias, el rebusque es otra cosa. El rebusque se llama matraca. Y hay que decirlo de una vez para que se vayan haciendo conscientes de eso. Ya ellos van entendiendo que las violaciones a los derechos humanos, que los crímenes de lesa humanidad no terminan cuando deciden, ¿no? Poner preso a algún autor material como para que la gente se quede quieta.
y sobre todo para que las instancias internacionales se queden quietas y crean que aquí hay justicia. No, eso no es así. Los protocolos internacionales exigen que haya una investigación completa en lo que es la cadena de mando, la línea de mando. ¿Quién dio la orden? ¿Quién permitió? ¿Quién toleró? ¿Quién miró para otro lado para que ese sujeto fuera torturado, fuera asesinado? Pero eso pasa así en el caso de los delitos de lesa humanidad. En el caso de la matraca también tiene que hacerse. Hay que investigar quiénes se benefician o quiénes miran para otro lado. Eso es un derecho del ciudadano y una aspiración, por cierto, de todo aquel que quiera que este sea un país funcional. Este no es un tema de izquierdas y derechas, este no es un tema de gobierno y oposición, este es un tema, repito, de todo aquel que quiera que este sea un país funcional, un país que sirva, sobre todo, que sirva a la gente. Cuando son las 6:40 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a ver este mismo tema, pero desde otra perspectiva. Porque si bien en las grandes ciudades está pasando esto, si en las ciudades principales del país ocurre que los pranes tienen el control de los barrios y en la vialidad convencional de la ciudad es la otra AMPA, la AMPA uniformada, la que monta tarantines, la que monta supuestas alcabalas que en realidad son emboscadas para extorsionar al ciudadano. Si bien eso está pasando en las ciudades, repito, imagínense ustedes qué puede estar pasando en el campo, qué puede estar pasando en la Venezuela profunda, allí donde rara vez llegan la mirada de los medios de comunicación, donde casi nadie tiene conexión a internet, donde las redes sociales sencillamente son muy precarias o no existen. ¿Qué puede estar pasando allí? Bueno, ha habido muchas denuncias sobre cómo se combina, por un lado, el AMPA común, ¿no?, el abigeato, los cuatreros, con ciertos operativos políticos que cada vez que se acercan unas elecciones, entonces dan cancha libre a los invasores para que, ya como el Estado no tiene, el gobierno no tiene cómo repartir prebendas, entonces lo que le dan es impunidad y le dicen, vayan e invadan que nadie les va a hacer nada. Bueno, esas cosas han estado ocurriendo, pero han tenido también resistencia, incluso resistencia por parte de gente cercana al chavismo o chavistas que ven que eso es una barbaridad y que es un absurdo.
ha habido una situación compleja y este mismo fin de semana que pasó, que acaba de pasar, hubo información sobre la detención de funcionarios del INTI, aparentemente vinculados con este tipo de prácticas. Para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo allí, tenemos en línea a Alexis Algarra. Alexis Algarra Suárez es abogado experto en derecho agropecuario y es consultor jurídico de FEDENAGA. Alexis, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, oriéntanos, danos criterio, danos luz sobre este tema de la propiedad en el campo, la ley, si existe y quién la defiende y cómo en el campo para preservar justamente los derechos de los productores. Te escuchamos. Muchísimas gracias por el espacio, Chugo. De verdad es un gran placer y un gran honor estar en tu programa. Bueno, fíjate, en realidad es que desde hace varios años para acá, pues en la ruralidad venezolana, nos hemos visto afectados por una serie de flagelos. Principalmente nos hemos visto afectados por el tema de la inseguridad jurídica y de la inseguridad personal. El tema de la inseguridad jurídica se refiere en gran medida para ir yendo al grano y contestar tus preguntas de manera concreta, al tema de las invasiones de fincas productivas. Eso ha sido una constante a lo largo de los años y lamentablemente continúa hoy día. Hoy día continúa pues vivos una serie pues de grupos de delincuencia organizada quienes se revisten de dirigentes campesinos, quienes usurpando pues el buen nombre y la buena reputación de las familias laboriosas del campo, se dedican a entrar y a invadir fincas que están en plena producción para acto seguido desvalijarlas y vandalizarlas por completo, desplazando de manera criminal a sus legítimos propietarios y productores. Eso es una situación que nosotros hemos venido denunciando y seguimos denunciando y vamos a continuar denunciando porque le hace un grandísimo daño a la producción nacional, al plato de comida de los venezolanos y a toda la población rural venezolana. Eso es algo que tiene que cesar y celebramos acontecimientos como los ocurridos durante la semana pasada y durante el fin de semana, en el cual pues el director de la Oficina Regional de Tierras del Instituto Nacional de Tierras del Estado Guárico pues fue sorprendido en flagrancia cometiendo un hecho delictivo y bueno, afortunadamente ya se encuentra tras las rejas. Lo mismo ocurrió el día de hoy en el estado Barinas, donde unos delincuentes pues dedicados a estas prácticas delictivas que ya te acabo de describir pues fueron procesados por la justicia, fueron puestos a la orden de los tribunales y hoy día también se encuentran tras las rejas. En este sentido, tengo que destacar pues el trabajo y el esfuerzo hecho por dirigentes campesinos decentes quienes no están de acuerdo con este tipo de prácticas. O sea, tenemos que saber separar, Chugo, el trigo de la cizaña. La mayoría de las personas que viven en el campo venezolano son personas decentes, quienes se desmarcan y rechazan este tipo de prácticas. Y eso hay que decirlo con claridad. Estamos conversando con Alexis Algarra. Él es abogado, es experto en derecho agropecuario y es consultor jurídico de FEDENAGA. Nos está explicando que no solamente lo ocurrido en Guárico, hoy hubo una información también relevante donde personas dedicadas a este tráfico irregular, a este tipo de actividad delictiva, a la violación del derecho a la propiedad en la ruralidad venezolana, por la presión de sectores sociales también, fueron detenidos y puestos a la orden de los tribunales. Alexis, yo entiendo que los productores, en tanto que están directamente afectados, han activado y han levantado la voz y han hecho las denuncias, pero debo confesarte que sigo viendo con preocupación cómo el ciudadano común, sobre todo el habitante de las ciudades, el habitante del ámbito urbano, no termina de entender que eso es también una agresión directa contra él. Es decir, la invasión puede que ocurra en Apure,
La invasión puede que ocurra en Guárico, la invasión puede que ocurra en Portuguesa, pero el plato de comida que se está lesionando es el plato de comida que te comes en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Barquisimeto. ¿De qué manera, desde esa óptica, y seguramente teniendo como motor de arranque a los gremios y a los productores, pero de qué manera articular una suerte de movimiento de opinión en el cual no sean solamente los campesinos, los finqueros quienes rechacen esto, sino que sea el país quien en solidaridad con sus productores se activen también? ¿Ustedes creen que eso sea posible, sea factible articular un tipo de respuesta ciudadana en ese sentido? Fíjate, no solamente creemos que es posible, sino consideramos que es necesario. Y por esas razones, entre otras, pues agradecemos mucho estas ventanas, estos megáfonos como tu programa, para sensibilizar al país completo y particularmente a la población que vive en los centros urbanos. Lamentablemente, hoy día Venezuela importa el 82%, aproximadamente el 82% de los alimentos que se consumen, con lo cual se pone en peligro un concepto muy importante, que es el concepto de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de todos los venezolanos, particularmente la de las personas que viven pues en las poblaciones rurales, que es donde se asienta la mayoría de la población. Un país, los venezolanos, y cualquier país no puede depender de una manera tan agresiva, tan determinante de las importaciones. Y esa es la situación actual del país. Si el campo no produce, la ciudad no come. En este momento comemos porque importamos alimentos. Más eso no es el deber ser. Razón por la cual en atención al plato de comida de cada una de nuestras familias, todo el país debe tener un especial interés y una especial protección y una especial sensibilidad hacia la ruralidad, hacia las unidades de producción, hacia el campesinado y hacia todas las personas quienes todos los días se despiertan muy temprano, a trabajar muy duro para sacarle los frutos al campo y proveer de alimentos a la población. El tema de lo que ocurre en el campo no es algo que no afecta directamente a las poblaciones urbanas, sino todo lo contrario, porque además en la medida en que decae la producción en el campo, entonces aumentan los precios de los alimentos porque naturalmente se reduce la oferta y además se reduce la variedad y se reduce la calidad. En la medida en que el sector productivo primario del país, en la medida en que el campo venezolano sea próspero, pues también eso se va a traducir en mayor prosperidad para las ciudades. Y ni hablarte, Chugo, del tema del desarraigo de la población rural. Porque cuando ocurren este tipo de fenómenos, cuando se invaden tierras, cuando se vandalizan tierras, cuando se maltrata a la población rural a través de este tipo de delitos, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que ya conocemos, un fenómeno muy conocido por los venezolanos, que es el éxodo campesino. En este caso, pues, se van a los centros urbanos, o peor aún, Chugo, se van fuera del país a hacer sus labores y ese conocimiento tan importante de trabajar el campo en otros países, como por ejemplo en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, con lo cual perdemos nuestra mano de obra, se desarraiga la población o se trasladan a los centros urbanos, pues donde ya entendemos que la presión pues poblacional es bastante grande y pues ocurren otra serie de fenómenos, como por ejemplo el aumento de la delincuencia. Entonces, esto es un problema sistémico, es un problema del país, del cual nadie es ajeno y sobre el cual todos tenemos que tributar para su solución. Eso es muy importante y es muy importante espacios como este, gente como tú, Chugo, que nos permite plantearle esta situación tan delicada al país y decirle también al país que esto tiene solución. Esto tiene solución. O sea, este tipo de problemas los podemos solucionar si nos proponemos entre todos hacerlo. Es así. Alexis, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y que le hayas permitido a la audiencia de Radio Caracas Radio tener acceso a tu mirada al mismo tiempo amplia y profunda sobre este tema que nos implica, sobre este tema que nos agrede, pero que también nos convoca a todos. Un gran abrazo y buenas tardes. Muchas gracias, Chugo. De verdad, muchas gracias por el espacio. Fuerte abrazo. Alexis Algarra Suárez,
abogado, experto en derecho agropecuario y consultor jurídico de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA. Creo que no hay necesidad de agregarle absolutamente más nada a lo ya expresado por él. Cuando son las 6:54 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos para un breve segmento final acá en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para un breve comentario final, que en realidad es una recapitulación de lo que hemos escuchado hasta ahora en este programa. En el primer segmento escuchamos a Scarlett Soto. ¿Quién es Scarlett Soto? Bueno, para desgracia de los policías que abusaron de ella, ella es periodista y es locutora. Fue detenida en una trampajaula de esas que llaman alcabala, una de esas emboscadas que llaman alcabala. Quisieron quitarle unas pertenencias, opuso resistencia, se la llevaron al comando policial, allí la golpearon, la vejaron, la manosearon, la esposaron de la celda de los presos comunes y la robaron. Y ella sale de allí a poner la denuncia. Ella sale de ahí a visitar al médico forense, que le hicieran su examen, vieran las lesiones, vieran los golpes y poner la denuncia en el Ministerio Público. Uno espera que, como este es un fiscal que además tiene cierta ansiedad por lo mediático, ¿no? Entonces si un abusador por ahí le echa agua caliente a un gatico, entonces él sale y detiene al tipo y se fotografía al lado del gatico y ese tipo de cosas. Bueno, vale, aquí tienes un temazo para que demuestres pues, que tienes ganas de hacer tu trabajo. Aquí tienes a unos policías que, repito, detienen, vejan, golpean, abusan y finalmente roban a una dama que es periodista, que es locutora y que tiene el coraje ciudadano necesario para poner la denuncia y pone la denuncia. ¿La denuncia de qué? Bueno, de algo que ya no es simplemente un exabrupto puntual de un policía corrupto. Nos explicó luego en el segundo segmento el abogado criminólogo Luis Izquiel que estamos en presencia de una estructura corrupta que a su vez es generadora de más corrupción. A cada rato se crean policías, nuevos cuerpos policiales, y se abulta la nómina de esos cuerpos policiales, pagando salarios de miseria, dándole entonces chapa, pistola, radio, patrulla, moto a esos tipos mal entrenados y mal incorporados a la fuerza policial y los tiran a la calle. Esos tipos, por supuesto, que cuando van 15 y último a la taquilla a retirar su salario, ven que eso no les alcanza ni para un día de alimentación, entonces utilizan eso que les dieron, pues la chapa, la moto, el arma, para redondearse. Y el redondeo es a expensas del ciudadano. Por eso es que salen como hongos, alcabalas por todas partes, haciendo ese trabajo infame de extorsión del ciudadano. Eso fue lo que nos explicó el abogado criminólogo. Nos dijo, no es un tema puntual, es una estructura generadora de pecado, una estructura generadora de corrupción. Nos lo explicó con bastante claridad. Y luego vimos con Alexis Algarra que si eso pasa en la ciudad, bueno, imagínate todo lo que está pasando en el campo profundo. Ahora, muy interesante lo que nos dijo Alexis Algarra.
consultor jurídico de FEDENAGA, nos dijo, hay una reacción sana de la sociedad. Los dirigentes campesinos de verdad se desmarcan de los ladrones, de los saqueadores, de quienes vandalizan las tierras ajenas. Y hay una disputa, y yo lo tengo que decir con claridad, hay una disputa incluso dentro del chavismo. Dentro del chavismo. Los dirigentes campesinos de verdad que forman parte del sector oficialista se están desmarcando de esos sujetos que lo que hacen es, con el cuento de que son chavistas, con el cuento de que son del PSUV, con el cuento de que están apoyados, son los ladrones, pues. Y se desmarcan y pasan cosas como la que ocurrió hoy en Barinas y como la que pasó este fin de semana en Guárico, que es que connotados dirigentes de esa cosa terminan siendo presos y colocados a la orden del Ministerio Público. ¿Por qué digo que es interesante lo que nos dice Alexis? Bueno, porque es revelador de que sí hay espacio para una reacción sana de la sociedad venezolana. Claro que hay espacio. Ahora, hay que ponerle. Es complicado, por supuesto que es complicado. Usted sale a la calle ahorita, cuando deje de escuchar este programa, y está, como yo, como cualquiera, a expensas de encontrarse con una alcabala de los polichoros. Claro, es un peligro de vida. Solamente que te vayan a atracar, de vida. ¿Ves? Pero bueno, justamente para acabar con ese peligro tenemos que adoptar una nueva conducta, una nueva actitud y una nueva conducta como ciudadanos, más proclive a la denuncia que a mantener la impunidad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Víctor Mejía. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.